Muy bienvenidos a este vuestro canal, A la sombra del arroyo. Bien, este vídeo va sobre todo para hablar de candelas, de la cual voy a hablar seguro. No sé si he hablado en los vídeos hasta aquí, porque de momento este canal no le estoy haciendo mucho caso. Tengo otro canal al cual le estoy metiendo más contenido, pero la idea a este le voy a terminar por meter contenido, pero todavía no. Entonces no sé si ya he hablado algo o no, pero si ya lo he hecho, aquí me voy a, digamos, explayar más. Vamos a ver, miren. Para mí, Colmenar del Arroyo era Candelas. Por encima de todo, por encima de las casas, por encima de todo. O sea, Colmenar del Arroyo era Candelas. Y me ha surgido una cosa muy interesante en estos días que me ha llevado a hacer esto y que ya veremos de aquí que sale. Resulta que me ha salido bastante gente, algunos a raíz, pues bien del libro, bien de cosas tal, que me llaman que habían ido conmigo al cole o que vivían en Colmenar o lo que sea. El último fue Toñín. Me escribe el otro día y tal, oye Arturo, que soy Toñín, tu amigo de la infancia, tal. Yo, en un principio, Toñín, el único Toñín que recordaba era un Toñín que vivía al lado del PAF Area, en el cruce con el pueblo, con la carretera hacia Robledo de Chabela. Tiene un chalet muy bonito. Ese era el único Toñín que yo recordaba. Pero él me dijo, soy el Toñín de Colmenar del Arroyo. Y claro, este Toñín no era el Colmenar del Arroyo. Bueno, ya por fin me escribe. Yo le recordaba perfectamente, pero no el nombre. No sé por qué no me acordaba de Toñín y Paco, que habíamos sido muy amigos, nuestros padres habían sido muy amigos y con el cual llevo hablando un montón de días y encontrándome una persona muy carismática y con el cual, pues, oye, pues recuerdas cosas de niñez y tal. Bien, hablando de todo eso, hoy, hace un rato, me dice que había comprado mi libro, que es ese de ahí, Memorias de un niño de pueblo, donde hablo, pues el pueblo es Colmenar del Arroyo, ¿no? Luego ya, pues uno termina en Costa Rica y cuenta también las cosas de Costa Rica. Y me dice que yo hablaba ahí de candelas, pues no una barbaridad, porque el libro no se explaya un montón en cosas, aunque posiblemente esas memorias crezcan con el tiempo, pero hablo de Candelas, aparece la foto de la casa de Candelas y tal. Y entonces me dice, oye, que es que resulta que he hablado con la alcaldesa del pueblo, que ya me habían hablado estupendo de ella, Óscar, que también era de Colmenar y también se ha venido aquí a vivir, ahora vive en Guanacaste, y me había hablado estupendo de ella y de lo bonito que estaba el pueblo y tal. Toñín me cuenta exactamente lo mismo y me dice que ha hablado con la alcaldesa y que resulta que me ha mandado el audio y resulta que la alcaldesa es la nieta de Candelas. Y pues mira, yo no sé por qué, pero se me han puesto los pelos de punta. No sé, no la conozco, yo no sé quién es ella, pero saber que de alguna manera un descendiente de Candelas está de alcalde del pueblo, no sé, pues tiene ahí algo de motivo, no sé, no, es algo que no lo puedo explicar y que todavía estoy procesando, pero me ha llevado a escribir esto, por haber recordado a Candelas, por haber recordado el pueblo. Vamos allá, ¿quién era Candelas? Candelas era la panadera del pueblo. Es que había más, es que también se vendía pan abajo en la de... Sí, pero no. Es que también a la salida del pueblo, sí, pero no. Candelas era la panadería del pueblo, que yo creo que se llamaba la panadería Candelas, si no recuerdo mal, que estaba en su casita, que está ahí en mi libro, que era una casita que a la entrada pues tenía un despachito, o sea, nada más entrar pues tenía un despachito con un mostrador pequeñito y con el pan ahí puesto en algún lado, en una estantería o algo así y tal, y que eso tendría 2 metros por 3. Y eso era el despacho de pan de Candelas y donde yo, pues mi padre cuando íbamos desde Móstoles antes de vivir allí, pues mis padres paraban y compraban y allí había una viejecita chiquitita, totalmente arrugada, de esas viejas de pueblo que tenían arrugas por todos lados y tal, y muy vivaracha. Y había siempre ahí un viejecito que se llamaba Marcelino, que era su marido,
que estaba imposibilitado porque le había agarrado un toro un toro bravo, se había escapado, él estaba por lo visto agachado con el azadón en sus tierras de cultivo de vides y le chocó por la parte de atrás, eso es lo que creo que pasó. El caso es que él estaba ya imposibilitado, pero no tanto. En la época en la que yo llegué a Colmenar, todavía él, yo creo recordar que se podía mover, porque yo le recordaba que a veces estaba en el sofá, en una tele vieja, en blanco y negro que tenía, viendo los toros. No sé si es que siempre que yo llegaba había toros o qué, con unos ojos de emoción increíbles. Y creo que todavía no se sentaba adelante a tomar el sol que le sacaba la candela. Bueno, eso eran los primeros recuerdos. Nosotros nos fuimos a vivir ya definitivamente a Colmenar del Arroyo. Yo vivía en el Valle del Sol, en una urbanización a 2 kilómetros, y no sé cómo, aunque yo creo recordar que cuando me metieron en el cole, la otra persona que más me marcó en Colmenar del Arroyo fue la profesora doña Mari Carmen, otra excelente persona, y yo creo recordar que le preguntaron a doña Mari Carmen, no había comedor, claro, ni nada en aquella época, y entonces le dijeron, ya, pero hay una señora que los da de comer y tal. Y entonces mis padres se fueron para allá. Yo tengo en mente que algo así, entonces fueron a Candelas y, oiga, pero no hablábamos nada, solo le comprábamos el pan, ¿no? Oiga, mire, es que mi hijo va a venir aquí al cole y nos han dicho que usted los da de comer aquí y tal. Y sí, claro. Bueno, ¿y cuánto cobra usted? No, yo no cobro nada, yo lo hago yo creo que dijo por amor a Dios o por ayudar al prójimo, algo así, algo con un sentido muy religioso. Y yo recuerdo, o creo recordar la cara de mis padres, pero ¿cómo? Bueno, fuera como fuere, el caso es que yo terminé comiendo allí. Candelas lo único que les pedía era el aceite. El aceite, mis padres les compraba unas garrafas creo que de 5 litros de aceite. Yo qué sé, no tengo ni idea. Y mi madre pues le bajaría en una tartera pues lo que fuera ahí para que yo comiera, pues no lo sé, pues unas judías que Candela recalentara. Ella tenía en el saloncito donde a nosotros nos hacía la comida, como los pueblos viejos, pues había un fuego donde ella solía hacer un cocido ahí, porque yo solía ver un perol, ahí había un pequeño sofá de 2 plazas, que era donde estaba Marcelino viendo la tele, y había una mesa camilla, no sé si ya entonces tenía como una mecedora donde tiempo después ya se sentaba Marcelino, y pues no era una cocina, era una pila pequeñita con 2 espacios, me parece, diminutos y con una ventanita que daba a la calle. Y ahí encima, puesto de lado, tenía un fogón, que debía ser eléctrico. No, sería de gas. Pues no lo sé. Y era donde ella nos hacía la comida. O sea, que ni siquiera le pedía a mis padres, oiga, pues mire, pues es que el gas me cuesta tanto, la luz no, o sea, solo el aceite. Yo recuerdo que mis padres le intentaban hacer regalos después, pero recuerdo que alguno que le hicieron no lo querían. No, por favor, esto no tal. Entonces, algo le compraban en Navidad, algún detalle para que ella no se sintiera mal. Bien, ¿quiénes comíamos allí? ¿Y por qué mis padres querían que comiera allí? Pues para que yo no tuviera que salir, mi padre bajar y subir y estar todo el tiempo ahí sin poder jugar. Y también porque a él le quitaría a mi padre el rollo de tener que estar bajando y de estar subiendo. O sea, también habría un aspecto ahí de comodidad, ¿no? Pero vamos, que sobre todo era para que yo pudiera jugar con los amigos y no tener que subir al valle, porque era 2 kilómetros para abajo, 2 kilómetros para arriba, a comer 2 para abajo, 2 para arriba, ¿no? Entonces yo me iba ahí a donde Candelas, iba caminando con los amigos del cole. Ahí comía. Mónica, su hermano Beto y su hermano Juanjo. Si no recuerdo mal, eran 3. Si yo no recuerdo mal. Y yo. Y eran 3 hermanos. Y en esa época, de vez en cuando, venía Perico y Manzano, que sus padres eran trashumantes, eran 2 hermanos y eran trashumantes y venían un periodo de tiempo, no sé si a la subida y a la bajada pasaban por Colmenar y entonces estaba unos meses a la subida con el ganado y a la bajada, o solo una vez. En algún momento ellos estaban allí, Marcelino y Perico y Manzano. Excelentes personas, pero como se diría ahora, más brutos que un arao. Eran fuertes, grandes. Cuando jugábamos al fútbol le daban una patada al balón y tiraban los hierros, tal. Eran excelentes personas, sobre todo Manzano. Manzano era de estos
gigantescos, pero que irradiaba bondad. No es que su hermano no lo fuera, que también, pero es que Manzano era algo extraño. Era de estos tíos que dan ganas de abrazarlo, pero que no se puede. Y esa era Candela, o sea, Candela nos daba de comer. Cuando nos quedaba algo que no nos lo comíamos porque pues, no le había quedado bien a mi madre o no se había calentado bien, yo qué sé, o no nos apetecía, nos sacaba algún huevo de los suyos, de las gallinas y tal, que yo recuerdo que ya los tenía como en oro, ¿no? Porque ella era de la época antigua. Entonces, los huevos, ella los medía, tantos huevos para comer tal, o sea, venían de una época de economía, de subsistencia. Era una persona maravillosa, era mi abuela. Yo, mi abuela materna, la conocí muy pequeño, apenas tengo recuerdos de ella. Mi abuela paterna no tuve relación hasta ya muy mayor con ella. Candelas fue mi abuela. Mi abuela. ¿Qué era Candelas? Era esa señora que nos daba de comer, pero era esa señora que en los pueblos en los que era muy común en aquella época, pues la gente estar ahí cotilleando, lo que se hablaba de los visillos que te veían por donde estábamos y tal. Yo no sé si ella sería cotilla o no a nivel con sus amigas, pero yo lo que recuerdo de Candelas era una señora que nos estaba todo el día librando de todo, que no se metía en nada, que nos arreglaba todos los problemas, que yo todas las gamberradas que hice mi padre no se enteraron gracias a ella. Era una persona que ella tenía en la calle de Candelas, delante había unas casitas, había una muy pequeñita con una vallita que todavía está, que a mí me encantaba, no sé por qué, muy mona. Luego había otras también en la placita, casitas bajitas de ladrillo visto, que solían tener un patio chiquitito con muchas jardineras y tal. Bueno, pues al otro lado de esa casita había otra calle, aquello hacía como una especie de chaflán, se unía la calle en dos, y al otro lado ella tenía una... Yo no entré, no recuerdo haber entrado dentro, fíjate, solo recuerdo por la valla. Entonces nos subíamos por la valla de que no sabíamos que todo aquello era de Candelas, pero sí sabíamos que había un techo que eso era suyo y ahí debajo debían estar las gallinas y tal. Y Candelas era esa persona que cuando la gente te veía en el pueblo por encima de esas vallas cuesta muchísimo hacerlas porque están colocadas las piedras unas con otras y son como el orgullo de la gente que las construyó. Y siempre que te veía, niños, bájense, ¿qué están haciendo? Me van a tirar la valla, es que qué vergüenza tal. Candelas era la que venía y nos decía, niños, por favor, no os subáis a la valla, que me estáis tirando las piedras. Pero es que era casi que no sabía si de verdad no quería que subiéramos a la valla o quería que subiéramos, pero tenía que decirnos que no por quedar bien. Porque yo, de verdad, a mí siempre me quedó esa duda. Dije, pero me estás regañando o me está diciendo súbete, que me hace gracia que te subas. Sigo teniendo hoy en día esa duda. Esa era Candelas. Candelas era la que nos metíamos en la parte de atrás, que no sé si era una casa suya, porque luego yo hice una panadería detrás. Entonces, al lado de Candelas había un patio enorme que tenía una abertura. Tenía un portón enorme, ahí había un sitio de haber tenido cerdos y tal. Y cuando te metías dentro, en ese patio, a mí de niño me parecía grande, había una casita que debía haber sido bonita en su tiempo, debía de haber sido de alguien, yo creo que de dinero. Y que por detrás daba también otra casita que no se veía desde fuera, pero de dos alturas que también tenía muy buena pinta. Yo siempre pensé que aquello debía de haber sido algo de dinero. Nosotros nos metíamos allá y lo mismo. Niños, por favor, las piedras, que es que estáis tirando las piedras y tal. En la X esa que se había hecho, que yo siempre pensaba que era una bomba que había caído en la guerra civil y tal. Ni bomba ni nada, se había caído un cacho de valle y listo, ¿no? Y entonces ahí íbamos y le pedíamos un cuchillo. Y ella nos daba un cuchillo de punta redonda, que para los niños era algo increíble, con el que ahí había un árbol, que yo no sé de qué era, y era un árbol que se podía tallar muy bien la madera, le salía muy bien la corteza y tal, y podíamos hacer dibujitos y según nosotros cuchillos y cosas ahí. Entonces nos daba los cuchillos y yo recuerdo que ella nos los daba como un tesoro. O sea, para ella eran importantes, pues es que en aquella época todo costaba dinero y tal. Pero nos los daba por un lado como diciendo, es que se los doy a estos locos y a ver qué me van a hacer y tal, y por otro lado con cara de felicidad de
de disfrutar a través de nosotros. De hecho, alguna vez se lo rompimos, porque los cuchillos de cocina, pues cuando haces un esfuerzo, los dos tornillitos que tienen, pues se rompían, ¿no? Aquellos antiguos que había y tal. Y Candela, mire que se nos ha roto y tal. Nada, nunca, jamás, 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 jamás. Recuerdo una vez, que por ahí lo contaré después, a lo mejor un poco más extenso, recuerdo una vez que me dijo, Arturo, ella jamás dudó de mí, de que yo era una buena persona. Era un gamberro, pero era buena persona, creo. Y ella jamás dudó de mí. Eso lo tengo clarísimo. Y recuerdo una vez que me dijo, Arturo, vete a donde la madre de Adán, que vivía en la esquina. Vete a donde la madre de Adán. Yo conocía a Adán, pero a la madre casi nada. Vete allí y haz todo lo que ella te diga, que es muy serio. Bueno, llego a donde la madre de Adán, que era otra especie de Candela, pero era más joven y todo, pero otra especie de Candelas que le daba igual todo lo que decían los demás, intentaba ayudarnos y tal. Su hijo también era un gamberrete como yo. Y llega, me mete a su casa, que recuerdo que era muy bajita al fondo, luego se construyó una casa chulísima de 2 alturas, y me dice, a ver, Arturo, ven, a ver, ¿qué ha pasado con el candelabro? ¿Qué ha pasado con el candelabro de la iglesia? Bueno, esto es como se lo voy a contar. La iglesia de Colmenar del Arroyo entonces estaba, a un lado estaba abandonada, se había caído la casita que debía de ser del cura, y a la parte de atrás estaba todo salvajado. Había una valla que daba una zona de toros y a un prado y tal, y estaba todo salvajado. Y yo lo recuerdo siempre muy húmedo. Yo estaba todo el día por ahí metido, yo no sé, estábamos todo el día en el campo escarbando y haciendo... Yo no sé cómo un día ahí escarbando, sé el sitio, lo recuerdo perfectamente, pegado a la valla, tal. Yo vi algo que brillaba, lo saqué y era un candelabro. Un candelabro hecho un asco, pero un candelabro de bronce. Digo bronce porque mi padre trabajaba el bronce, sabía muy bien lo que era eso. Y vi un candelabro y ya está. Y el candelabro lo escondí, como pasó con lo de la pistola, que también aquí lo he contado en algún momento y tal, y lo escondí, y igual, nos lo robaron. Los niños estábamos todo el día robándonos cosas y tal. Y el candelabro desapareció. Yo además no le di importancia, porque como mi padre trabajaba en bronce, mi casa estaba llena de bronce por todos los lados, y tenía candelabros y tenía de todo, de gente que le había dejado un candelabro alguna vez. De hecho, mi padre le pulió y le barnizó al cura pues el cáliz y todos los candelabros que tenía por ahí y tal. Este no era de eso, este era uno que por lo que fuera estaba ahí, estaba caído y se le salían los cables y tal. Bueno, pues viene la madre y tal. Entonces, ¿qué ha pasado? Digo, mire, yo no sé dónde está. O sea, me lo han robado y tal, y lo puedes encontrar. Digo, no, porque jamás, como no le di importancia, pues yo qué sé, me lo robaron, ya ni me acuerdo. Ya, pues mira, es que esto es un problema y tal, porque claro, la gente del pueblo estaba empezando a decir que yo había entrado a la iglesia adentro a robar un candelabro. Como nadie había visto el candelabro, sabían que había un candelabro, pero no sabían que era un candelabro que se caía a trozos. Entonces yo le dije, pero mire, es que yo no le estoy hablando de un candelabro que brillaba, que estaba ahí enterrado en el suelo, asqueroso, que no valía para nada. Me refiero a un candelabro de estos que tiene una base, un pedestal y 3 o 4 espacios donde se ponía una vela. Y que luego se cambiaron y se ponían a veces pues ya luces, ¿no? Que se llamaban de vela. Pues no, pues esto es un problema, pues tal no sé qué. Al final me lo arregló ella y me dijo, bueno, pues déjame porque hay un lío y tal. Y se montó un lío y tuvieron que llamar a Candelas y tuvieron tal. Y al final ellas me solucionaban todos esos problemas en los que yo me iba metiendo como niño que era, sin darme cuenta. Yo jamás se me hubiera ocurrido entrar a robar a la... Y, joder, ¿en qué cabeza cabe, no? Pero claro, las viejas de los pueblos, que no tienen otra, las chismosas que se llamaba a veces, ¿no? Pues era deporte nacional. España era deporte nacional hacer eso. Y entonces ahí estaba siempre Candelas dispuesta a salvarme de todos los entuertos. Es verdad que también Candelas, también me la encontré que también limpiaba la iglesia. Entonces, evidentemente ya sabía que no había desaparecido nada porque no había desaparecido nada, era algo que estaba por allí fuera. Ahora seguro que la alcaldesa, según me han contado, lo tiene todo estupendo, entonces seguro que aquello ya estará más. Ah, bueno, es más, si es que en esa parte de atrás, años después fui y habían montado un polideportivo. O sea que, y creo que hay piscinas y todo. Fíjate, yo jugaba al rugby en aquellos prados. ¿Qué más era Candelas? Candelas era una persona que
tenía un marido que ya solo por el nombre, yo no sé por qué desde pequeño que le conocí, ya el nombre bueno, seguramente por la película de Marcelino Pan y Vino y tal, eh, Marcelino tenía la cara de bondad. De hecho, ya él fue perdiendo muchísima movilidad y ya no se podía levantar, Candela le tenía que bañar, como podía, con trapos, con baldes y tal. Y Candelas era la que todas las mañanas ya durante un tiempo le sacaba afuera en una sillita y se ponía en la parte de adelante al lado de esa casita tan cuca que a mí me gustaba y ahí se sentaba a tomar el sol Marcelino con su callado y tal y pasábamos por allí, hola chicos, ¿cómo estáis? Y yo me paraba a hablar con él con esas cosas de cuando eres joven que no te atreves a más. Y a mí me gustaba contar, oír que a veces paraban viejos ahí a hablar con él, que no serían viejos, a mí me lo parecían. Y pegaba ahí el oído y tal, pero yo no me atrevía, no sabía mantener una conversación con él que me hubiera gustado. A veces lo hacía, porque él estaba con ganas de hablar con la gente, ¿no? Y a él le gustaba sentarse ahí, no te miraba, miraba así como para adelante, como a su casa, y te hablaba, y te decía cosas y tal. Y a mí me gustaba quedarme ahí, pero cuando eres joven no saber mantener esa conversación. Me dio pena años después el no haber aprovechado aquello, pero bueno, por lo menos lo viví un poquito, ¿no? Y a veces pues venía Candelas, anda, ayúdame, que le meta o agárrale de aquí o tal, cuando ya el hombre estaba un poquito mal. Falleció y me dio mucha pena durante muchos años porque yo no fui a su entierro y podía haber ido. No sé qué estaba haciendo, pero podía haber ido. Mi madre me dijo, oye, que ha fallecido Marcelino. Y tenía yo una relación con la muerte entonces muy, de no existe una cosa así. Entonces no fui, no porque no le recordara, sino, no lo sé, no sé describirlo. No fue por dejadez, fue por algo que mi cuerpo no quería ir allí. Hoy evidentemente hubiera ido, por supuesto, y me quedó siempre un poco de recelo de no haber ido. Repito, en descargo mío no fui, porque no le respetara o porque no lo quisiera. Candelas murió y ahí sí yo no pude ir, porque si no recuerdo mal yo estaba en el ejército, estaba haciendo la mili en Pamplona. Y mis padres sí pudieron ir allá. Eh, bueno, pues fue eso, fue mi abuela, eh, la recuerdo todavía con Marcelino cuando se manejaban en invierno con barro que hacían con paja y tal, cuando tenían una gotera y entraban por la derecha, había una puertecita con unas escaleras muy elevadas que daban a la parte de arriba y ahí tapaban de alguna manera, no sé cómo, con barro, porque los veía yo con el barro en la mano, tapar las goteras. Las recuerdo encalando las casas antiguas, como la de Candelas, se encalaban y ahí nos entreteníamos los niños en rascar con el... Porque eh, eh, la cal es como una pintura, digamos, pero que deja una capa. Y capa tras capa, las casas que eran de adobe, esa casa era de adobe, de barro, vamos, no lo sé, pero lo intuyo, pues además le unías otro montón de cal y al final se les hacía igual 20 centímetros de cal o 15 centímetros de cal que los niños entreteníamos ahí en hacer agujeros y tal y que a ellas les ponía nerviosísima porque ese agujero ya no se podía tapar bien con cal, ya habías perdido las capas y tal. Yo no creo que a Candela le hiciéramos eso en su casa, quién sabe. Y la recuerdo también encalando y la recuerdo mmm, por todos los lados, a todos los lados iba como se iba antiguamente. No sé por qué las viejillas no les gustaba correr. Caminaban con los pies como las chinas. Y así caminaba Candela. Iba siempre alterada. Siempre, siempre, pero siempre iba riéndose. Tengo fotos con ella en mi comunión, tengo una foto donde ella me está mirando sonriente, que aparece ahí en el libro, que, que vaya, que merece la pena. Un segundo. Por lo menos para que se vea. Y bueno, eso es lo que quería contar. Tenía que estar aquí. A ver si soy capaz de encontrarlo. Eh, no debe de estar muy lejos. Aquí está. Ok. Esta es Candelas. Esto es la iglesia. Eso que aparece ahí abajo soy yo y ella me está mirando ahí con...
sonriendo, no se ve bien, ¿no? De que me esté sonriendo. Por cierto, les pido disculpas, siempre lo hago cada vez que me veo las uñas, porque dicen, bueno, y este hombre no se vaya. Es que estoy siempre haciendo cosas. Ahora estoy haciendo unas obras abajo, en las cabinas, y por eso siempre tengo las uñas sucias. Y bueno, y además es que se ha salido la cadena de la moto del niño, que también la estamos arreglando. Y la casa de Candelas también está por aquí, también la puse, que luego ya ella se fue ya montó la panadería, y además yo tuve algo muy curioso. Esta es la casa de Candelas. Además yo tuve algo muy curioso. Esa es, ok, una de esas ventanas da a un cuarto, si no me equivoco, y la otra es donde comíamos. Se llevó la panadería de aquí estuvo la panadería durante muchísimo tiempo, y luego hizo un edificio, me parece que su hijo o su cuñado, el que se casó con su hija, no sé si eso se llama cuñado o no, no sé lo que sea, ¿no? No sé si su hijo o el que se casó con su hija, si no me equivoco, tenía la cosa de los materiales, en el almacén de materiales en la plaza. Creo, igual estoy equivocado. Pero fuera como fuera, el caso es que Candelas o su familia construyó una casa grande de 2 alturas, de ladrillo visto, donde se pasó la panadería. Al menos durante un tiempo. Yo ya después me fui. Y para mí perdió todo el encanto. Solo recuerdo haber ido una vez, pero yo no compraba el pan, lo compraba mi padre. Y recuerdo que entré allí y dije, ¿pero y esto qué es? Aquello a mí me parecía gigantesco. Tuve que caminar un montón hasta llegar al mostrador. No estaba Candelas. Era como había bollos ya en aquella época y tal. Igual no era la panadería, ella seguía teniendo la panadería, no lo sé. Tengo ese recuerdo de que dije, si esto es lo nuevo, no me gusta nada. Pero claro, es porque tu niñez estaba ahí, tu niñez estaba en esa casita de adobe y no en esta nueva muy mona, muy bonita y todo lo que tú quieras, pero que solo una vez entré. Yo no sé si no volví a entrar porque dije, no quiero aquí. Y yo no sé si luego lo volví a tener allá, en su otro sitio, no lo sé. Ahí ya perdí yo el contacto, pero sí que recuerdo perfectamente que construyó una casa ahí, alguien me había contado que una parte, yo qué sé, cosas de estas de familia que yo no me enteraba mucho, pero desde luego abajo había pan y abajo había bollo, supongo que ahora ya será mucho más grande y estupendo y moderno y tal, pero vaya, yo me quedaba con la antigua de Candelas, de esa cosita de madera donde Candelas te atendía. Bien, esa era Candelas, ese era Marcelino. Y esa es la persona que a mí me marcó. Hay personas que marcan en tu vida y que tú tienes parte de esas personas, y parte de mi ser está en Candelas, en lo que me transmitió, en lo que me enseñó, en lo que nos enseñó. Estoy seguro que si algún día esto lo viera Mónica o Juanjo, coinciden exactamente igual. Parte de mi ser está también en Doña Mari Carmen. Mi amor por la lectura, todo esto está ahí en las primeras lecturas de ella. Está también en don Dionisio, menos ya después, pero fue mi profesor. Posiblemente esas son las 3 personas que yo creo que más me marcaron, pero Candelas está en otro lugar muy especial. Entonces, bueno, hoy que he hablado, que me han contado que su nieta, que era la alcaldesa y que encima lo está haciendo estupendo, pues vaya. Voy a intentar hacer una entrevista a la alcaldesa, a ver si quiere, a ver si puede. Y me encantaría, porque de hecho aprovecharía y le echaría algo en cara, y es que ha dejado el pueblo precioso. Y a mí eso me está creando una sensación muy extraña. Yo no he vuelto, pero lo veo por Google. Y entonces veo que el caño, por ejemplo, en la parte de enfrente, que no había más que zarzas y los niños nos metíamos ahí a intentar hacer caminos, a caminar entre las zarzas, a ver dónde te pinchaban, menos tonterías que uno hace, pues ahora de repente aquello es un parque infantil estupendo, precioso, tal. El caño donde nos bañábamos y los viejos nos decían que no lo hiciéramos en el abrevadero y tal, pues ha cambiado y está estupendo, ¿no? Entonces ha montado un pueblo como tiene que ser, precioso, porque se presta el pueblo a eso. Pero yo a veces que voy mirando y digo, ay, pero ¿por qué no lo dejas como estaba, con las zarzas horribles y todo esto, tal? Porque
cuando uno va a recordar su niñez se le queda una imagen y obviamente, esto es una broma. Obviamente me gustaría hablar con ella y que contara un poco pues, cómo ha ido evolucionando el pueblo de lo que yo conocí, que era un pueblo que vivía en el medievo cuando yo llegué, en el libro lo cuento. Colmenar estaba en el medievo, a lo que es ahora, que todos me han dicho que es una barbaridad, que está súper limpio, que está súper cuidado y que es un orgullo para todos. Entonces, si puedo, pues intentaré tener aquí en el canal una entrevista. Bien, 30 minutos hablando, pero yo creo que merece la pena de Candelas, ella se lo merecía. Y yo tenía ganas de soltar eso que uno lleva dentro. Muchas gracias y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo en este tu canal, en A la Sombra, tengo que recordarlo, A la Sombra del Arroyo.